Hermanos, vamos a meditar el Evangelio que se lee el domingo 9 de junio del 2019, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el primer día de la semana lo debemos de entender como el domingo, ya que sabemos que el sabbat, o sea el sábado, era el último día de la semana y era dedicado al Señor. Los discípulos a los que Jesús había escogido e instruido se encontraban reunidos con las puertas cerradas, todos en un cuarto. Tenían miedo a los judíos, y eso era debido a que habían visto cómo los judíos crucificaron y laceraron a Jesús. Es importante recordar que cuando esto sucedió, los discípulos se dispersaron, y aunque Pedro lo siguió a escondidos, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, solo por el miedo que él también tenía de que lo apresaran y tuviese la misma suerte que Jesús. Hermanos, Jesús entra a este cuarto donde están los discípulos después de que ya había muerto en público. Todos eran testigos de su muerte en una cruz. Y para terminar su enseñanza, Jesús entra y se pone en medio de ellos, dándoles la paz, que no es la paz del mundo, sino la paz para enfrentar las adversidades que les esperaban, para apacientar sus corazones y darles fuerzas. Jesús también les muestra sus llagas para que creyeran, y al corroborar que era Jesús, los discípulos se alegraron, pues todos estaban muy tristes y se sentían vencidos porque habían visto a Jesús crucificado y estaban solos. Pero al verlo vivo frente a ellos, esa tristeza se desvaneció. Hermanos, Jesús les da la paz por segunda vez y les manda a ser sacerdotes a todos, pero antes deben de recibir el Espíritu Santo, mismo que Él sopló sobre ellos. Jesús les dice que como el Padre lo había enviado a Él, ahora Él los mandaba a que fueran a perdonar pecados, y que todos los pecados que ellos perdonaran en la tierra serían perdonados en el cielo también, y todos los pecados que ellos no perdonaran tampoco serían perdonados en el cielo. Hermanos, este es el día en que Jesús establece el sacramento de la confesión, pero primero deben de recibir el Espíritu Santo, pues no eran ellos los que actuarían por sus propias fuerzas, sino el Espíritu Santo que moraría en ellos a partir de este momento. Este día, después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles salen de ese cuarto donde estaban con las puertas cerradas, hablando diferentes lenguas de diferentes regiones, a pesar de que todos eran galileos. Pero como tenían el Espíritu Santo, Él les daba el conocimiento de comunicarse en lenguas de distintas regiones. Y como había visitantes de todas las regiones debido a las fiestas pascuales, había también quien entendiera cada lenguaje o cada lengua. Hermanos, sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma divinidad, una misma persona. Pero lo que hay que entender es que hay tiempos para cada uno. De tal modo, el tiempo de Dios Padre es el tiempo del Antiguo Testamento. El tiempo de Dios Hijo es el Nuevo Testamento, cuando se encarnó de la Virgen y se hizo hombre, llamado Emmanuel,
que es Dios con nosotros, o sea Jesús. Y hay tiempo de Dios Espíritu Santo, que es el que nos acompaña hasta el final de los tiempos, y que fue enviado por Dios Padre y soplado por Jesús a sus apóstoles, para que no nos quedáramos solos, hermanos. Así es que el Dios que nos toca a nosotros sentir y escuchar y tener cerca a cada instante, es el Dios Espíritu Santo, que es una misma persona que el Padre y el Hijo, pero diferente tiempo bíblico.